Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. Hechos capítulo 2, versículo 32 dice la Escritura: a este Jesús resucitó Dios. El tema de hoy: Jesús se resucita a sí mismo. Pedro está predicando acá en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. La iglesia acaba de ser establecida en la faz de la tierra, y Pedro dice a los judíos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Un poco más adelante, en Hechos capítulo 3, verso 14, Pedro mismo dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Hablando de Jesucristo, Pedro reconoce la deidad de Jesús, diciéndole que Él es el santo y Él es el justo. Acuérdese que la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Jesucristo es justo porque Él es Dios manifestado en carne, y Él es el santo de Israel. En el verso 15, Pedro dice: matasteis al autor de la vida. Le da la deidad, porque Génesis 1.1 dice que Dios es el creador de todo, pero acá le da la deidad a Jesucristo y dice: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Otra vez, Dios resucitó a Jesús de los muertos. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está el secreto: es el espíritu el que levanta de los muertos. ¿Cuál espíritu? Dios es espíritu. Hay un solo espíritu y ese es Dios. Ese espíritu que es Dios se manifestó en carne y es Jesucristo. Y aquí dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Entonces tenemos que ver cuál es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aquí está escrito, Jesús mismo lo respondió en el Evangelio según Juan, el capítulo 14. Jesús dice en el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo reconoce acá que Dios, el Espíritu único de Dios, moraba dentro de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios en manifestación humana. Entonces Jesús no se podía resucitar a sí mismo como hombre, porque era hombre nacido de una mujer virgen llamada María. Pero lo que estaba dentro de Él era el Espíritu del único Dios, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Entonces Jesucristo tiene las dos naturalezas: es Padre por el Espíritu que está dentro de Él, y es Hijo por el cuerpo que mora fuera de Él, exteriormente, el que tiene carne, cuerpo, sangre, etc. Por eso es que cuando miramos nosotros en el Evangelio de según Juan, el capítulo 2, el verso 18, el Señor está limpiando el templo, purificando el templo, y en el verso 18 los judíos le preguntan: ¿qué señal nos muestras ya que estás haciendo estas cosas? Y Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya no dice el Padre me levantará o el Espíritu Santo. Yo me levantaré, yo levantaré este cuerpo. Habla con la autoridad de Dios. Y los judíos le dicen: en 46 años fue edificado el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Amén. Y Pedro, aquí la Escritura dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús, como hombre, no podía resucitarse a sí mismo, pero Jesús, como Dios, sí resucitó ese cuerpo. Ese mismo Espíritu, amén, está en nosotros. Romanos 8:11 lo he leído. El único Espíritu de Dios. Cuando en el día de Pentecostés recibieron la promesa del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, cuando nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, ahora es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu va a levantar nuestros cuerpos mortales un día, así como levantó el cuerpo de Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús habla por momentos como hombre y por momentos como Dios. Y cuando Jesús dijo: en 3 días lo levantaré, eso es exactamente lo que Él hizo. En 3 días se levantó de los muertos, amén, y ahora vive y reina para siempre. Y usted sabe que Jesús es su nombre.